porque opinar es un derecho y entender lo que se opina de todo lo que pasa es una necesidad. En Cambalache analizamos bajo nuestros puntos de vista temas nacionales, regionales e internacionales. Los conceptos y opiniones vertidas en el programa son de entera responsabilidad de quien los emite. Estamos en la temporada número 9 de este programa y como siempre con los panelistas Claudio Morán a mi izquierda, y hoy día no va a estar Arturo Storaker por razones personales, políticas, pero ya va a estar el próximo sábado con nosotros, y que conduce Boris Stirwitz. Este programa se transmite en vivo y lo pueden ver a través de las plataformas digitales de Radio Presidente Ibáñez, como es en YouTube y también en Facebook. Y ahora el programa tiene página propia. También tenemos dentro de la página de Presidente Ibáñez, hay una página que dice Cambalache Austral en YouTube. Ustedes lo pueden buscar como Cambalache Austral y ahí nos encontrarán y podrán verlo en forma diferida o directa el programa. En Cambalache vas a escuchar lo que otros callan. Ese es nuestro lema. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Hola, Boris. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, Arturo está hoy día atendiendo a su candidata, doña Evelyn Matei, sí, que anda aquí en Punta Arenas. Hace pocos días tuvimos la visita de Janet Jara. De doña Janet Jara. Hoy día llevaban a Matei a un, no voy a dar el nombre, o sea, hacerle publicidad, conocido local céntrico. No, yo corro casi. Ya, bueno, no, pero es que yo iba a decir una cosa. Hay muchas quejas de la baja calidad del producto del Kiosco Roca, fíjate. Lo quiero decir, sí. Se nota que cambiaron proveedores, pero el sabor no es el mismo. Ha habido un cambio. Sí, y te digo, si se ufanan de que es típico de Magallanes y tiene 100 años ya esa cuestión. Sí. Bueno, yo creo que todos los magallánicos podemos opinar si no nos gusta cómo está saliendo el producto. Claro. Obvio. No, sí, cambiaron de proveedor y se notó la mano, se notó la mano también del nuevo personal, pero bueno, bueno, si es una crítica positiva. Todos podemos criticar, tienen que volver al producto original. Esto es como cuando cambiaron el sabor y la fórmula de la Coca-Cola, ¿te acuerdas? Pues, hoy día hay un montón de sabor y fórmulas de la Coca-Cola. Claro, entonces, bueno, cosas que pasan. Oye, pero en relación, yo estuve en el acto que se efectuó con la llegada de Janet Jara, un acto donde fueron, mira, yo te digo, y bien en forma bien clara, yo conté alrededor de 1.100 personas en ese acto. Otros dicen 1.200, pero yo me quedo con las 1.100 personas más o menos. Mucha gente, y lo que me llamó la atención, gente de la tercera edad, mucha gente ya vieja, como decimos, yo soy viejo, todos somos viejos, pero gente de la tercera edad y mucha juventud, jóvenes y niñas de 18 a 21, 22 años, que porque se movían, gritaban, y qué sé yo. O sea, a ver, esta gira de Janet Jara por Chile, que fue muy criticada por sus competidores, porque no ha podido estar en los foros. Entonces, los foros lo han hecho sin ella, y como ella marca una preferencia en la encuesta, que eso lo vamos a hablar un rato más tarde, el tema es que para mí, yo creo que es más positivo que ella recorra Chile y que no vaya a un foro, estos foros por invitación, que al final duran una hora y media, que lo único que se hace es tirarse basura uno a otro, ¿no es cierto? Y sacándose las cosas malas, porque de lo bueno nunca se hablan en los foros, pero para Janet Jara, como también para Evelyn Matei o para Casos, quien sea los candidatos, el contacto directo con la gente en las regiones, como también en Santiago, en las comunas de Santiago, es tremendamente importante. Yo te digo que, por ejemplo, el caso que me tocó a mí compartirlo esta semana en el acto de Janet Jara, se vio un acto cálido, un acto donde ella se muestra como candidata, y más que nada que como candidata, como persona. Es una persona muy agradable, muy simpática, muy risueña, muy
muy igual que todos nosotros, no porque uno es candidato a presidente tiene que tomar una actitud distinta frente a que está frente a ti. Yo creo que Boric fue uno de los que rompió ese esquema, porque a mí una vez me tocó entrevistar a Piñera, como cuando fue Lagos candidato, o la Bachelet también era más coloquial, pero antes los candidatos había como una muralla entre el que estaba en este lado y el candidato que estaba al otro lado. Había como una distancia, tú no lo podías saludar, no le podías dar la mano, no podías nada. Hoy día eso ya esas cosas tan pasadas, del conservadurismo político quedó atrás, y hoy día, o sea, la gente abraza a la candidata o al candidato, es más coloquial el encuentro. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Después vamos a hablar de la Matei. Bueno, tú sabes que ni Jara ni Matei son candidatos míos, pero... No, pero estamos hablando de la situación. Sí, mira, yo tengo un enfoque un poco distinto. Sí, claro, es bueno. Bastante distinto en realidad. Yo también no tengo buena opinión de los foros y debates, porque están absolutamente pauteados y se dice lo que está estructurado que se va a decir. Claro. Y yo no he visto debates, por ejemplo, en que se toque de frentón el tema de la Agenda 2030, 2045 y el tema del globalismo y de la pérdida real de soberanía política de nuestro país. Me encantaría eso verlo, pero es un tema tabú, transversal de izquierda y derecha que cae en este tema. Yo vi un montón de fotos del asunto de la avenida de Jara. Te vi a ti entre medio. Sí. Tengo una foto tuya. Sí. Pero tú que te ríes tanto, estabas muy serio. Es más, me llamó mucho la atención, aunque no me sorprendió, pero me llama la atención, que la única que se reía era ella en la foto. No vi gente joven en la foto, pero bueno, alguna foto, sí, da lo mismo. Yo lo vi. Da lo mismo, bueno. Pero vi la típica cara de amargura, que es propia por lo demás de los militantes del Partido Comunista. Una amargura del alma muy grande, porque bueno, es producto de esta secta político-religiosa que es el comunismo desde hace ya tantos años. No sé, el resentimiento, el odio, etcétera, no sé, bueno, pero evidentemente no hay alegría en el sentido como nosotros lo comprendemos, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Ahora, yo no te voy a discutir porque yo no los conté, no sé si te diste realmente la lata de contar a 1000 personas, a 1100 personas, pero hay una diferencia... Y te voy a contar cómo pero escúchame, pero hay una diferencia fundamental. Y no estoy aludiendo a las derechas en particular, la diferencia está en que cuando el Partido Comunista da una orden, todos los militantes a apoyar y estar con la compañera Jara, la orden se cumple. Las personas de otros sectores políticos en general van voluntariamente y siempre que venzan la lata de ir. No, el comunista militante recibe orden de partido y tiene que ir. Así que no me extraña el número, para mí no dice nada dentro del conjunto, pero evidentemente ya se pegando de un salto porque estuve viendo algunas encuestas, comentarios y demás. Es evidente que la derecha en Chile, las derechas, porque son varias, podrían, algunas por lo menos, estar cometiendo un error. Nunca hay que menospreciar al adversario. Nunca. No, eso jamás. Nunca. Y creo que la derecha se está sudando las manos, tratando de tapar su incapacidad, de incapacidad de llegar a acuerdos políticos entre ella misma. A veces es imposible cuando el agua y el aceite no se juntan. Sí, no sé por qué algunos se colocan el mote de derecha cuando en realidad no son derecha, pero bueno, quieren estar dentro del mismo gran portaaviones. Pero lo cierto es que no vaya a haber una sorpresa desagradable en el curso de las próximas semanas. Algunos entendidos dicen que doña Yanet Jara, que parece no despegarse de ese curioso 30% permanente que logró consolidar este gobierno de apoyo, y parece que se lo está pasando a ella,
podría subir un poco más en las encuestas. Porque claro, yo creo que las derechas les queda demasiado camino por recorrer. Aquí van a ir muy separados. Yo soy un convencido que ganar la elección presidencial por las alternativas a las fuerzas políticas del actual gobierno, sin ganar el Congreso, es una victoria a lo pirro. No va a servir absolutamente para nada, va a ser una derrota camuflada. Entonces, y desgraciadamente, y salvo notables excepciones, no veo en la parrilla, como le dicen los ciúticos, el dossier, como quieras llamarlo, de candidatos al Parlamento de la derecha, salvo notables excepciones, no veo nada tan extraordinario. O sea, está repitiendo lo mismo de siempre, que es producto de... Mira, hace un par de años atrás lo vimos aquí, cuando tuvimos de invitado a Ariel Mijovilovich. Sí. Ariel tenía muy claro el asunto, estuvo totalmente de acuerdo con el planteamiento. Yo hice, la política en Chile, salvo el Partido Comunista, ellos no, es lo menos profesional que hay. Aquí hay una improvisación completa. Es decir, todavía están los parches que colocaron en el último media hora antes de las inscripciones, colocando candidatos de último momento. Estas cosas no se deben improvisar. Entonces, claro, ahí tenemos, ya aparecieron las sorpresas, esta lista alternativa que le salió a la lista de gobierno, que es la lista del Frente Regionalista Verde y Humanista. Oye, pero con una cantidad enorme de candidatos. Pero es un negocio. Pero es que la gente está hasta aquí con el tema político, porque, oye, se huele a negocio. Bueno, la lista de París ni hablar. Y la de Meo. Pues, y la de Meo, por eso digo, o sea, todos armaron unas tremendas listas para jugar no sé qué. Bueno, todo el mundo sabe que aquí se devuelve plata por votos y un montón de cosas. Y cuando los gastos son menos que el número de votos y lo que devuelve el server, bueno, la diferencia, no hay que ser genio matemático para saber dónde queda. Pero mira, como yo estuve en el acto y fui desde un principio. Tú estabas chiste también, ¿eh? No estaba chiste. No te reías, no te reías, te contagiaste. Tú sabes que yo no soy muy... Sí, te ríes. Soy medio pesado, como dicen. Pero de alguna manera, uno de los temas que me llamó la atención y es el aplausómetro. Cuando nombraban a los 8 partidos que están detrás de la candidatura de Yanez Jara, ¿ya? Entonces nombraron a la Democracia Cristiana, aplausos, y especialmente los demócratas cristianos que estaban ahí, los socialistas, aplausos, los comunistas sí tenían, el aplauso fue más cerrado y más fuerte, como diría, y así los radicales. Pero me llamó la atención y en parte por lo que yo fui en la política en su momento, y el PPD tuvo como 5 o 6 aplausos. No había gente del PPD, porque no hay partido del PPD en Magallanes. Se desgranó el choclo. Se desgranó ese choclo, se fue el PPD. Y yo digo, los pocos dirigentes que hay, que hacen que no empiezan a armar un partido como... Que fue un partido exitoso en su momento. Entonces, es una crítica que le hago a los dirigentes del PPD, porque en el acto de Yanez Jara realmente estuvieron como ausentes. Ahora, que sabe, por esto acabas de tocar sin querer un tema que yo creo que la gente en general lo tiene claro, pero los políticos no lo quieren entender. Que los partidos políticos nacen, crecen, tienen auge, decadencia y mueren. Y mueren. Sí, nada es eterno en este mundo, nada. Oye, entonces, y es lo que va a pasar después de estas elecciones. Bueno, ahí vamos a ver quién se queda y quién no se queda. Pero van a morir partidos. Y es necesario que mueran. Se dijo en su momento que la Democracia Cristiana adhería a la lista única para parlamentaria, justamente para salvar como decimos vulgarmente, el pellejo político, porque de la única manera que podía obtener parlamentarios para mantenerse, digamos, dentro del Congreso. Y salvarse, porque si no, desaparece un partido. Claro, y la Democracia Cristiana fue el partido en su momento más grande en Chile.
con la mayor fuerza política. El único partido en no sé cuántas décadas que tenía, de partido único, de gobierno de partido único, del 64 al 70. Necesitaba tener socios para poder gobernar. Ahora, en el caso de la Matei, ella llega a Magallanes y del aeropuerto se va a Natales. Uno lo llama y 2 días Natales. ¿Por qué Natal? Ella dice, no, vengo a Magallanes a juntarme. No, ella lo que vino a hacer un spot en el Paine para su campaña. Eso es, digamos, el objetivo de este viaje a Magallanes. Es el objetivo 1. Después viene todo el resto. Pero la idea era que ella viene con un equipo de filmación y para hacer en el Paine. Malo el proyecto, porque es uno de los destinos más elitistas de Chile, claro, que lo hagan en Cartagena, en la zona central. Pero ese fue el objetivo. Y después hoy día, estamos el día sábado, las 13:50 horas en este momento, ella está en el arriero. Me decía que Arturo justamente me comentaba ayer, me decía, mira, si llegan 150 personas a esta convocatoria, es mucho, ¿sí? Porque la derecha no se moviliza, no. La izquierda sí se moviliza frente a actos. Oye, yo lo dije en tono no de crítica, sino que en sentido de hasta de admiración o envidia, pues. Lo organizados que son, si son muy organizados, claro. Entonces, por eso el Partido Comunista tiene 113 años de existencia. No es menor. Entonces, hay que tener respeto por el adversario e incluso copiar muchas cosas, pero desgraciadamente las derechas no han pasado de ser montoneras nomás. Sí. Oye, pero ¿y qué está pasando? Dentro de la derecha, este trasvasije de figuras, porque no vamos a decir que son figuras que representaron en algún momento, estuvieron en el gobierno, en el caso de Piñera, de los 2 gobiernos de Piñera, y son parte de la estructura de la élite política de la derecha que se va cambiando. Claro. Los que estaban con Matei, los que eran de Renovación Nacional y la UDI, como el caso del ex diputado de la región nuestra de Magallanes, Rodrigo Álvarez. Claro, que se fue con diputado. Pero también hay alcaldes que se han ido con Castro. Codina y claro. Todo. Entonces, pero a lo que yo voy. Entonces, viene la lectura que se hace frente a este cambio. Al final se cambian de un lado de la derecha al otro lado de la derecha. Pero sucede que algunos, ¿qué dijeron al tiro? ¿Qué se le vino a la mente a la gente y qué dijo? Rodrigo Álvarez se fue con Kast porque si Kast gana va a ser ministro. O sea, la gente al tiro le coloca una escarapela de ministro en un posible gobierno si gana Kast. Y como con Matei y con el piñerismo, porque Rodrigo Álvarez salió muy dolido del piñerismo. Piñera como que lo utilizó. Sí. Bueno, es que yo siempre lo he dicho, si hay un signo distintivo de lo que fue la acción política de Piñera, es una profunda deslealtad con la que se consideraba su gente. Y tú ves que hoy día justamente hay una reunión el día lunes, la hija de Piñera que entra al comando de Matei para poder captar y decirle a los piñeristas, entre comillas, que por favor no abandonen el buque, que no se vayan con el otro candidato, por lo menos que esperen la primera vuelta de estas próximas elecciones presidenciales. Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, la fortaleza de los comunistas radica en que tienen una organización monolítica. No hay realmente disidencia entre los comunistas. Tienen una ideología, yo estoy absolutamente en las antípodas de esa ideología, pero tienen una ideología. Entonces, las derechas pretenden enfrentar esta fuerza sin ideología. Pueden manejar las emociones, evidentemente, pueden obtener resultados sobre esa base. Pero ¿qué son las derechas hoy? Reconozcámoslo. El Partido Republicano se formó con la base de los desencantados de lo que es Chile Vamos. Sí. Y el Partido Nacional Libertario, y todo esto siempre hay excepciones, cosas mínimas, ideológicas, pero en general llevó la base los desencantados de republicanos, que también los hay. Entonces
no es un tema de ideas, no hay ideas fuerza o ideas con fuerza realmente. Y eso es muy peligroso porque creo que el país está viviendo tiempos muy difíciles, pero los que vienen van a ser peor, desde todo punto de vista. De todo punto de vista. Entonces, si no hay una convicción de carácter ideológico y algo muy importante, porque hemos sabido por ahí, no vamos a decir los nombres, de algunos candidatos y candidatas, yo no uso lenguaje exclusivo, porque, no, candidatos hombres, candidatas mujeres, lo otro para mí no existe, que andan, no sé, preocupados del apoyo, del platito colecta, de cómo me ayudan en esto, que aquí, que allá. No es la forma, no es la forma. Pero, y no le dicen a la gente, mire, aquí tiene que venir un tremendo ajuste fiscal, el que Marcel no hizo, no pudo hacer o no quiso hacer, pero ya se fue, no lo hizo. Y el próximo gobierno lo va a tener que hacer. Ahora, ¿usted cree que estas son palabras bonitas? Va a ser una política de shock, va a ser un recorte de gastos del Estado, disminución de miles y miles de cargos públicos. No, si no va a ser nada agradable, va a crear muchos problemas, pero para eso hay que tener las riendas y hay que tener las ideas muy firmes, pero a la gente hay que informarla, porque yo siempre he considerado que la política no puede ser, Boris, que gana el que más y mejor miente, o por lo menos oculta las cosas. No se pueden ocultar las cosas. El pueblo tiene derecho a saber, hombre. No, tiene derecho a saber, les guste o no les guste, pero la verdad siempre. Oye, pero mira, hoy día en la semana un hecho que para mí es anecdótico y que cuando lo escuché en parte me molestó. Sucede que lo que dijo el alcalde Alessandri le toca ver la parte de todo lo que es Farellones, entonces estaba muy preocupado, y estaba muy preocupado y molesto con el Ministerio de Obras Públicas porque no solucionaban el problema de los tacos que la gente a Farellones, que iba a la nieve, que tienen el mismo caminito que han tenido por décadas. Entonces, entonces el tema es cuando un alcalde hace un tremendo ruido y le echa la culpa que la gente no puede subir a Farellones a esquiar porque hay tacos, porque el camino es muy angosto, porque bueno, es un camino complicado para manejar, muy peligroso. Ha habido muchos accidentes. Entonces, ¿y a lo que lo llevó? Ese alcalde preocupado de eso. Mire, yo lo que digo, a algunos no les gustará el alcalde de los Cuicos, pero no importa ya, para los que van a esquiar. Pero cuando tú en ciertas horas peak tienes unos tremendos tacos de vehículos en la avenida Tefrey, ¿no es cierto?, a ciertas horas, pucha, y son tacos aquí en Punta Arenas, porque entre paréntesis es la región y Punta Arenas que tiene más autos per cápita sí, del país. Hablan de 2 habitantes por auto. Ahora, yo no creo que dicen que hay 70.000 autos inscritos que pueden circular en Magallanes, pero yo creo que no circulan los 70.000 porque no imposible, pero es mucho, mucho. No, entonces el tema de fondo es que mira la preocupación de un alcalde, los tacos a Farellones. Yo le diría al alcalde nuestro, Raoni, siguiendo la política del alcalde Alessandri, que son del mismo sector, que se preocupe ahora de los tacos de la avenida Frey o de la avenida Burles en las horas peak, o en la mañana o en la tarde, porque realmente andar por la Frey no, hay horas calamitosas. Es calamitosa. Oye, y ni siquiera ahí, por ejemplo, a ciertas horas, el cruce de Bulnes con la salida de la zona franca, impresionante. Olvídate. Ahí te ármate paciencia. Bueno, ese era un mensaje. Oye, mira, y quería tocar otro tema. Me dijeron, a raíz de ese partido de la Universidad de Chile, yo no soy futbolero, pero uno
como el fútbol está en la televisión, el fútbol está en todas partes y en la mayoría de las conversaciones de la gente está hoy día el tema del fútbol, donde tú vas en los grupos sociales, el fútbol es parte de la conversación de la gente. Entonces una persona, 2 personas me dijeron un día conversando sobre esto: oye, ¿por qué no toca en Cambalache el tema del fútbol? Porque dicen, el fútbol es la droga del pueblo. La gente hoy día, y esto a nivel mundial, ya no es la religión el opio del pueblo, es el fútbol ahora. Ahora el opio es el fútbol, ¿me entiendes? Entonces el tema, y uno te pone a pensar y empieza a ver qué es lo que pasa en los estadios, qué pasa en los medios de comunicación, qué pasa en la prensa con el tema del fútbol, en los equipos, cuál es este manejo. Yo creo que el fútbol es la industria más grande que hay en el mundo, sumando todo el fútbol a nivel mundial. Alguien decía que la industria más grande era la Coca-Cola en su momento. Yo digo que el fútbol la ha superado con creces. No, mucho más. Mucho más. Por eso se habla del planeta FIFA. Es un planeta dentro del planeta. Claro, porque tú sabes, por ejemplo, que la FIFA tiene prohibido a los clubes profesionales que dependen de ella o son autorizados por ella a tener conflictos judiciales entre ellos. No pueden. No. Todo se soluciona por los tribunales internos de la FIFA, de los órganos de la FIFA. Todo es paralelo, tienen su propia normativa, e incluso han conseguido, como el caso de Chile, el Código del Trabajo tiene unas disposiciones especiales relativas a los deportistas. Justamente, claro, porque tienen que armonizar con las normas de estas organizaciones multinacionales. Oye, y este otro tema, esto de las barras bravas, especialmente se ve en los países latinoamericanos, hoy día los europeos también, los hooligans, ¿te acuerdas que? Sí, pero fue superado. Eso fue superado en otras partes del mundo, fue superado. En América Latina todavía. Entonces, a raíz de este partido de la Chile Independiente de Avellaneda, el tema es que crea un conflicto entre nacionalidades, para que tú veas. Por eso que yo traje el tema, que fue un tema muy desagradable en el estadio de Independiente, pero cuando vengan los argentinos a jugar a Chile, puede venir el revanchismo, que no te quepa duda. Entonces, el tema es que ahora hay que estar atento para que eso no suceda, porque van a venir los argentinos y en Chile le van a pegar a los argentinos. A mí no me cabe duda si es que eso no se va. Pero lo otro, dicen las fuerzas policiales deben o no deben estar dentro de los estadios. El fútbol debe tener su propia gente que cuide los estadios. ¿Por qué la policía Carabineros de Chile tiene que estar distrayendo gente? Su escaso personal dentro de los estadios. Yo eso no lo comparto, yo estoy en contra de eso. Si el fútbol es una tremenda máquina de hacer dinero, también que le paguen a vigilantes para que... Sí, pero el problema es, Boris, que se ha bestializado, porque no hay otro nombre posible, tanto el tema de ciertas barras, que eso no lo controlas con simples guardias, con un uniforme de adorno. No. O sea, perdón, tendrías que tener un verdadero golpe privado, porque ¿cómo contiene esa gente? A puros golpes nomás, pegar fierrazo y lumazo hasta reducirlo. Oye, si son hordas salvajes, son como más o menos Atila los hunos destruyendo las ciudades romanas, más o menos es el espectáculo. Pero lo que ocurre es que el fútbol nos alerta frente a un fenómeno psicosocial que no se quiere ver y que dice también relación con el sistema político. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Países como Chile, y a lo mejor también Argentina, no tienen verdaderos cauces de expresión popular en el sentido no de expresiones como de este tipo, sino que en el orden político. Es decir, ¿quién escucha realmente al pueblo? Nadie. Para las puras campañas hacen reuniones tontas con sopaipilla o cosas por el estilo y vamos a bailar con el candidato, pero aparte de eso no hay un diálogo permanente, un feedback, como dicen los ciúticos, en que el representante se nutra y reciba aporte
que a lo mejor evidentemente en el pueblo hay gente muy valiosa que puede aportarle más que algo a un parlamentario, a lo mejor sabe más que el parlamentario, ese ciudadano, pero la gente siente la distancia, entonces se ha construido un verdadero mundo aparte, y con toda otra serie de taras sociales, económicas, frustraciones que se vuelcan por ahí, porque hay mucha frustración. En Chile hay mucha frustración, en Argentina ni hablar, ni hablar. Entonces, todo eso se canaliza ahí, pero a ver, hay contrastes como esto. Mira, el otro día, yo no suelo leer noticias de farándula, pero me llamó la atención, y la gente ve estos contrastes. Una antigua, no digo que decir vieja, pero antigua, porque tiene muchos años, conductora de televisión, se llama Paulina Nin, sí, le llamó severamente la atención a doña Paula Pavich. ¿Quién es doña Paula Pavich? No. Es la ex cónyuge de nuestro famoso Chino Río. Se divorciaron, o está en trámite de divorcio, no sé. Y el Chino Río, que no es un hombre pobre, vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, le dejó la casa, que es una mansión con piscina. Claro. Y le estableció una pensión mensual de $14.000. 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Y esta niñita, la Paula, en el programa en que la entrevistó la Paulina Nin, dijo que no le alcanzaba para vivir. Y la Paulina Nin le dijo, oye, córtala, aquí hay gente, hay mujeres que luchan por sobrevivir o pelean por 100.000 pesos y tú te quejáis por $14.000, ¿ya? Entonces, la gente nota esos contrastes. Eso es un insulto. Es un insulto a miles y miles de personas, y sobre todo de mujeres que viven apremiadísimas por falta de recursos, porque es un hecho. Además, los Papitos Corazón son una institución acá en Chile, a pesar de que son candidatos presidenciales algunos, pero no importa. Pero lo cierto es que decirlo eso en público a mucha gente lo ofende. Entonces, mucha gente vuelca su frustración en esto, y el ser humano, mira, se transforma y se transforman en verdaderas bestias. ¿Cómo controlas este fenómeno? Yo, tuve la fortuna de vivir en otros países del mundo desarrollado, en que la gente entra tranquilamente a los estadios. Algunos, como los japoneses, los hinchas japoneses, lo mostraron en el Mundial, sí, termina de jugar y ellos hacen el aseo de todo el sector del estadio, sí, recorren, que todos llevan bolsas de basura, dejan impecable, o sea, sí, otro nivel de educación, pero la realidad del país un poco se muestra a través de esa barra. Sí. Ahora, el fútbol, por ejemplo, en el caso de Chile, hay muchas capitales de regiones y regiones que tienen su equipo de fútbol, entonces compiten y hace que haya competencia dentro de las ciudades. Por ejemplo, el equipo de Coquimbo, el equipo de La Serena, el equipo de Arica, el Antofagasta, sí, y así para el sur. El caso de Punta Arenas o Magallanes no tenemos equipo de fútbol porque somos una isla y costaría mucho. Oye, podríamos tenerlo si tuviéramos un estadio techado. Bueno, pues si tuviéramos, claro, sí, podríamos tener, pero y ahí empiezan las rivalidades internas dentro del país entre ciudades y regiones. Algunos los consideran peleas tribales, prácticamente. Tribales, sí. El caso, por ejemplo, me tocó verlo en su oportunidad hace muchos años, el caso de Coquimbo Unido y La Serena. Mira, y Deportes La Serena. Y estaban los dos en la misma región. Oye, en Valparaíso, Wanderers y Everton se odian. A eso iba, sí, viene, y los fanáticos por uno y otro clubes. Ahora, también como el fútbol ha sido un negocio muy grande a nivel mundial, en Chile no estamos ajenos a ese negocio, y hay dueños de equipos que tienen 3, 4 equipos que ellos manejan. Entonces manejan las apuestas de estas casas de apuestas que se apuestan por los resultados, por todo. Mira, la otra vez hubo una apuesta que ¿cuánto se llama el jugador ya se me fue el nombre, pero como no soy futbolero no me acuerdo de los jugadores, pero de alguna manera apostaron que lo iban a expulsar en el minuto tanto, y el gallo se hace expulsar en ese minuto. Mira, y se gana y se pierde un montón de plata. Hay un nivel de corrupción. Hace unos cuantos años atrás, no voy a decir la ciudad, pero no era Punta Arenas, obviamente, un conocido mío me llama alarmadísimo
porque por estas razones del turno de los directores, uno que se enfermó, que aquí está en el directorio, pero era un directorio secundario, le tocó quedar de presidente subrogante. Ya. Por una semana. La cantidad de llamadas de dirigentes de otros clubes diciéndole que hay que votar tal o cual cosa. ¿Y cuánto queréis por tu voto? Oye, te ofrezco tanto por esto. Claro. Oye, se supone que son todos amateurs, pero estaban ofreciéndose millones de pesos. Sí. Yo le dije, no te metáis ni una cuestión de esto, termina tu subrogancia y chao. Claro. ¿Ves tú que entonces al final uno dice, qué entretenido el fútbol es pasión de multitudes, como lo definía, pero también es pasión de corrupción para los que quieren ser corruptos a través del fútbol. Oye, vamos a otro tema que para mí, este negocio, y mira, ya que hoy día estamos hablando de negocios, el negocio de la encuesta, y especialmente cuando hay elecciones políticas, es un tremendo negocio y ya se está conversando, se habla que tales encuestas son creíbles, que otras no son creíbles, y hoy día tenemos empresas encuestadoras en Chile alrededor de 8, contaba como 8 encuestadoras. Pero yo me hago la pregunta que nosotros los ciudadanos a pie debiéramos exigirle a las encuestadoras que hagan una encuesta si realmente la gente le crea esas encuestas. ¿Me entiendes? Que se autoencuesten ellos solos para ver qué credibilidad tienen y cuál de ellas tiene más credibilidad. Porque aquí se hace encuesta por todo. Entonces, absolutamente por todo. Mira, aterriza el avión cuando tú vuelves a Punta Arenas y en ese momento te llega el correo electrónico la encuesta. La encuesta de satisfacción. ¿Qué le pareció el vuelo? Entonces, claro, entonces yo al que lo que voy, nunca he visto una encuesta que diga si la gente ve los debates de los candidatos, o sea, de estos foros, cuánta gente le interesa ver a través de una encuesta los foros que hoy día se hacen en la televisión chilena. Entonces es por eso. Y por otro, una encuesta también sería interesante de cuál creíble la gente cree que son los personajes de la televisión, como el caso de la señora Rincón, de Matías del Río, Mochati, Matamala y todo, y un montón de otra gente más. ¿Cuánto le cree la gente de lo que dicen o cómo lo hacen? Si se sienten conformes frente a su actitud de conductores de programas de televisión en el mundo de la política, yo me refiero a esto. Y también ver qué radios son más creíbles, porque esa radio yo le creo a una radio y a otra radio no le voy a creer, porque al final, donde hay dinero, todo se compra, todo tiene precio, tú lo has dicho y yo también lo digo. ¿Qué pasa con los diarios? ¿La gente lee o no lee los diarios? Cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, pero todo esto se guarda como un secreto de Estado. Bueno, uno a través de los medios trata de ver y encontrar alguna respuesta sobre este medio, este otro medio, la credibilidad acá, la credibilidad por este otro lado, pero eso no está en ninguna parte. Y eso hay que transparentarlo. Para mí yo creo que debe transparentar. ¿Por qué? Porque el tema de los foros, de las encuestas, de esto, puede tirar para arriba o tirar para abajo a un candidato. Porque la gente, dentro de esa percepción que existe, al chileno y a la gente en general, les gusta siempre irse con el ganador. Si tú le dices que este es bueno, este es ganador, yo estoy con él. Porque la gente nunca se va con alguien que está en segundo nivel o que es perdedor. Siempre apoya a quien Pero por supuesto, porque la mayoría de la gente no tiene convicciones, no tiene ninguna preparación o formación ideológica y menos de conocimientos ya más avanzados como economía y cosas por el estilo. No opina simplemente sobre eso. La gente tiene una percepción emocional en base a su situación personal y percibe si tal o cual candidato es creíble de que realmente va a hacer algo por mejorar las cosas, en fin. Pero mira,
Yo creo que las empresas de encuestas son parte de la maquinaria de este sistema que yo digo no es democrático, es un sistema oligárquico que desde la cúpula se le impone a la gente en la toma de decisiones. Por supuesto, a la gente en las encuestas le preguntan lo que la encuestadora quiere preguntar, y no creo que a la gente, como bien dices tú, le interesaría saber, oiga, ¿por qué no me pregunta de esto mejor? Claro. Mire, me han preguntado varias veces pero ¿por qué no me pregunta de esto y de esto? ¿Ah? Porque, y lo insisto, no soy el único que lo dice, cada vez más personas, miles y miles en todo el mundo, que dicen que el problema de hoy día en el mundo no es una gran distancia o pelea ideológica entre izquierdas y derechas. La pelea es entre el globalismo y el soberanismo. Si van a sobrevivir o no nuestros estados en forma soberana o van a ser supeditados a un gobierno único mundial. ¿Y quién va a tomar el gobierno único mundial formalmente? ¿Y quién realmente toma o tiene el gobierno mundial e impone las pautas? Por ejemplo, existe un fundado temor de que se está fraguando otra pandemia por la ONU, por la OMS, y eso tiene muy preocupado a las personas más conscientes en esta materia, porque ya se tiene muy claro que hubo demasiado abuso, demasiada mentira y demasiados muertos claro, que no debieron haberse producido. Entonces la gente tiene, mira, hoy día la gente común y corriente puede que no tenga grandes títulos obtenidos en Harvard como algunos, pero tiene, como se dice vulgarmente, mucha más cachativa que antes. Sí. Mucha más gente anónimamente usa la internet, lee libros que antes no estaban a su alcance, se informa, no solamente cae en la banalidad de las redes sociales, sino que va más allá y la gente piensa. Entonces, nuestro sistema político, y ahí cuál es el tema de esta la encuesta, se va divorciando cada vez más entre una ciudadanía que está cada vez más consciente y quizá un poquito más capacitada ya, y los dirigentes políticos, y yo lo veo, lo vuelvo a decir, como al principio del programa, de estas listas de candidatos, sigue siendo muy chanta. La gente se da cuenta que las autoridades que tenemos son muy chantas, son muy poca cosa, no tienen, no tienen la idoneidad de acuerdo a los tiempos que corren. Entonces, la gente se distancia, se amurra y se da cuenta. Por ejemplo, el otro día conversamos con un viejo amigo que ha ganado la gente común y corriente de a pie con la creación de las gobernaciones regionales. Nada. Lo único que ha ganado es que para los privilegiados de la casta política haya más cargos muy bien pagados y la plata, en vez de tomarse la decisión aquí, se toma acá. Y más encima cayeron todos en el escándalo también de las fundaciones, en fin. O sea, ¿qué ganó la gente de a pie? Nada. Es que la gente está empezando a hacerse una pregunta muy simple. ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo me favorece esto a mí? ¿Estoy hoy mejor que cuando empezó este gobierno o estoy peor? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué puedo esperar? Entonces, yo creo que es un grave error seguir con este cupulismo que tenemos en Chile, afirmado en encuestas y todo, como que la gente puede ser manipulada, manejada al antojo de los candidatos y de los partidos. No, la gente ha cambiado, y ojo, la gente de los partidos, los que controlan esta cueca, la manejan, no están a la altura, y eso la gente lo resiente. Así es. ¿Sí, pues? Pero mira, ya que tocaste el tema de los gobiernos regionales, yo participé 8 años en el gobierno regional en mi calidad de consejero regional. Algunas cosas con la poca plata que nos entregaron en esa época. ¿Era poca entonces? Era muy poca. Ahora es mucho más. Hicimos convenios de programación, hicimos la segunda franja natal, pavimentamos el camino a Monte Aymon y se pavimentaron muchas calles en Punta Arenas y Natales también y por venir, y también cosas se hicieron, pero por decisión propia de la región. Pero el tema es, mira, yo hoy día, o sea, estos días escuchaba que el gobierno dijo que se va a atrasar en 5 años el camino, se va a demorar 5 años más en terminarse el camino Allende Gaya. Yo entiendo, cuesta un carro de plata, pero del punto de vista del desarrollo social y si ese camino, ¿para cuándo va a servir
porque para que transiten 20 personas o 30 personas en el año o en el mes, ya ponle en el mes, no le va a poner en el año, yo te digo, con la cantidad de plata que se va a invertir ahí, yo prefiero que se termine la circunvalación acá en Punta Arenas, que la necesitamos, porque por lo que hablamos hace un rato, por los tacos y un montón de cosas. La salida sur de Punta Arenas es espantoso. Entonces, habría que hacer una franja más, 2 franjas más. Pero mira, entonces, es lo que yo voy. La autoridad está para hacer un programa de la ciudad, de la región, pero que sea consensuado con la gente. Yo creo que... Claro, pero es que ahí está este problema. No hay cauces para preguntar. ¿Cómo consultas a la gente? La única vía serían plebiscitos comunales o regionales, una cosa así. Sí. Pero ahí hay una pregunta muy específica. Pero el aporte de ideas, claro que estos grandes señores que se las dan de no sé qué, ellos evalúan y deciden lo que a ellos les conviene. Pero mira, hace algunos meses atrás se produjo acá en Punta Arenas, en toda la región en realidad, un fenómeno que nos afectó a todos, a todas las personas de a pie. Era un día sábado, todavía me recuerdo. Algún terrorista, porque es un acto de terrorismo, quedó en nada, cortó a la altura de Puerto Montt más o menos, en el mar, el cable de fibra óptica que nos conecta a la internet. Y por varias horas durante ese día, mira, no podíamos ir a tomarnos un café porque no teníamos dinero. No podíamos sacar dinero del cajero automático porque tampoco no funciona nada. ¿Y no podían hacer la boleta? No, se no podían nada, no se podía vender nada salvo que llegaras con efectivo. No, claro, no podían hacer la boleta electrónica tampoco. O sea, eso le costó muchos millones a Magallanes. Proporcionalmente para nosotros era mucho. Se paralizó totalmente. Y eso no puede ocurrir. Entonces, frente a este tipo de circunstancias, yo quisiera ver, por ejemplo, concretarse un proyecto financiado por el CORE, Magallanes siempre conectado, internet satelital, pues viejo, un sistema de internet satelital, si llega a fallar la otra, y automáticamente te conectas gracias al señor Elon Musk, te conectas y no te desconectas nunca, porque no puede dejar de funcionar el comercio. Es algo básico, hombre. Bueno, de todo. Oye, necesito urgente un remedio, voy a la farmacia, me estoy muriendo, ¿cómo lo compro? Tengo plata en la tarjeta, no puedo usarlo, no te lo van a vender. No puedo. Oye, bueno, la realidad es lo que tenemos que de repente aquí en Cambalache vamos conversándolo, la idea es transmitirlo, ojalá le llegue a alguna autoridad nuestras inquietudes, pero más que nada a ustedes, a quienes nos ven y nos escuchan, porque de esa manera vamos creando una conciencia de que tenemos que empezar en conjunto a trabajar por lo que realmente necesitamos en Magallanes, por las cosas prioritarias, no los voladeros de luces que de repente se conversan y se quieren concretar y no se concretan nunca. Hay ejemplos. Yo siempre he dicho, el más grande déficit o la mayor necesidad de esta región no es ni un camino, ni un puente, es elevar los estándares culturales de la gente, en todo el buen sentido de la palabra. Tú sabes que hay países en el oriente, Bután es uno de ellos, que tienen un ministerio de la felicidad, porque ellos están preocupados. Oye, es un país desde el punto de vista nuestro pobre en cuanto a cosas materiales, pero es un país budista, tienen otra cultura totalmente, pero ellos se sienten felices porque ellos consideran que la finalidad del gobierno es hacer de persona común una persona feliz. Estar feliz, sentirse satisfecha con su vida, sentirse agradado. Entonces, obviamente, la carestía de la vida, la incomunicación, la delincuencia y todo, obviamente todas esas cosas atentan ¿contra qué? Contra una vida feliz en el promedio de la gente. Bueno, eso es nosotros cierto. Aquí no le damos importancia. Es un hecho filosófico. Claro. Entonces, oye, y pasando a otro tema, porque los pocos minutos que nos quedan de programa, he estado viendo la televisión argentina y la noticia argentina, el tema de Milei. Bueno, aquí hubo en Chile mucha gente que cuando Milei salió presidente de Argentina, el tema de la podadora, de las motosierras, cuánto, y al final, después del tiempo que lleva gobernando Argentina, hoy día, como dice, tienen un quilombo, como dicen los argentinos, muy grande. Y
yo a lo que voy, ¿qué es lo que representa Milei desde el punto de vista político? Él representa el nacionalismo, representa este club que hoy día lo comanda Trump. Yo sé que tú no vas a estar de acuerdo, Bolsonaro, Milei, todo este grupo de ultraconservadores que hay en el mundo, y Milei incluso estuvo en Estados Unidos, ¿te acuerdas cuando fue la campaña de Trump? Estuvo allá y estuvo con Musk, y al final Trump no lo recibió con la maquinita esa, la podadora esa. Entonces, pero en Argentina se abrió un tema de la hermana de Milei y su equipo, de una corrupción, de unos negociados tremendos. Ahora tú miras, será verdad, será mentira, yo no lo creo, otros lo creen, pero cuando uno ve la televisión argentina, ve los diarios de Argentina, Clarín y otros diarios de Argentina, y lee, realmente dice, no puede esto no podría pasar en Chile con Kass o Kaiser. No sé con Matei, pero mira, qué bueno porque son del mismo club. Qué bueno que tocas el tema. Porque son del mismo club. No, qué bueno que tocas el tema. Yo lo he mencionado más de alguna vez acá en el programa en los últimos años. Es tan difícil luchar contra una cultura de la corrupción. Si reconozcámoslo, en Argentina se desarrolló una verdadera cultura de la corrupción. Entonces, los Kirchner eran corruptos. No, absolutamente, pero no, sería injusto decir que Kirchner partió la corrupción en Argentina. No es cierto, no es cierto. Quizás con Perón también había corrupción. Mira, nunca me voy a olvidar el gobierno de Alfonsín todavía, imagínate cuántos años. Y yo estoy en Mendoza. Había prohibido el gobierno de Alfonsín la venta libre de dólares. ¿Ya? Y vas a una casa de cambio y veo que compra-venta de dólares. Y entro, digo, oiga, ¿y usted me puede decir? Oiga, pero entendí que estaba prohibido acá. Y bueno, me dice, lo que pasa es que los inspectores de esto son de Buenos Aires y tendrían que venir acá. Y bueno, nosotros tenemos gente que nos avisa si van a venir. Claro. ¿Ah? O sea, estamos hablando de muchas décadas atrás, 40 años, por más de 40 años. Entonces, es muy difícil subsanar esto. Por eso cuando se mete la corrupción en un país, por ejemplo, ¿cuál es el mejor síntoma, o más claro, no mejor, nunca va a ser bueno, de que Chile es hoy un país corrupto? El desarrollo del crimen organizado. El crimen organizado necesita corrupción. Bueno, si no, no funciona. Y necesita corrupción de policías, de fiscales, de jueces. Todo el sistema. Y es inevitable, si no puede surgir, es como el abono para las plantas. Entonces, eso es un síntoma. El caso de Argentina era mucho más patético. Yo me daba cuenta y lo conversaba con personas muy cercanas. Yo huelo acá todas las críticas a la corrupción que me hacen estas personas respecto del gobierno de entonces, que era de los Kirchner. En el fondo me están diciendo, yo también quiero participar de esto y no me dejan. Claro, yo también quiero hacerme de platita. Entonces, este es un tema que no es ideológico. No es un tema ideológico. El ladrón es ladrón en cualquier parte del mundo, no importa que ascriba tal o cual partido. Pero a lo que yo voy en el caso de Milei, es que mucha gente, y acá en Chile mucha gente, hablaba muy a favor de Milei, que ahora ya ni lo nombran. Yo estuve en su momento. Sí, lo siguen hablando, pero hablando más de Milei, que habla bien hoy día por lo que está pasando y a dónde está llevando a Argentina. Yo te digo, a mí lo que me preocupa, porque Milei se junta de este club, es el club de estos conservadores, ultranacionalistas, ultraderechistas. Entonces es parte de ellos, y nosotros tenemos dos personajes en Chile, Claudio, que es Kass y Kaiser, que están y abrazan y son socios de ese club. Entonces, y son candidatos a la presidencia de Chile. Yo digo, el caso de Kaiser llega hasta ahí nomás, pero hoy día la pelea se va a dar en noviembre y diciembre entre Kass y Jara. Entonces, muchas veces se critica porque Jara es comunista, entonces se le pone un montón de
Y es comunista. Y es comunista, Es no comunista, pero porque por el no hecho de discutir. ser comunista la llevan al estanilismo, la llevan a un montón Bueno, de pero cosas eso del es correcto. pasado, ya, del pasado, pero ya ese comunismo. Pero tú quieres espérate, tocar el tema de la corrupción. No, yo lo que quiero son las actitudes, el programa. ¿Qué puede pasar con un gobernante como Kast que llegue a la moneda? ¿Qué puede pasar en Chile? Yo creo que en Chile se desordena este país. Ahora, Mira, Kast no tiene gente para gobernar. Mira. Tú viste que se están subiendo a la micro de Kast, como Sí, el caso de Rodrigo Álvarez y otros, claro, pero para poder te estar voy a al decir, lado de él. pero te voy a decir una cosa. Esos que se suben, tú te dices, no tienen equipo. Ninguno tiene equipo. Ninguno. La Matei tampoco tiene equipo. Equipo no es una montonera de gente listos para sumar cargos públicos muy bien pagados. Eso no es un equipo. Un equipo además necesitas prepararlo con mucho tiempo y ponerlo a trabajar en las políticas que vas a desarrollar cuando sumas tales y cuales funciones. Cosa que empiecen a ser productivos del primer día y no un año después que se enchufen en algo. No, eso no es un equipo. Tienen gente lista o preparada o sudándose las manos y que me gustaría este cargo, me gustaría este aquí, este allá, qué sé yo. Y andan algunos ya ofreciendo posibles cargos. Mira, ayúdame en esto y te puedo compensar esta. Bueno, pero está metido el bichito de la corrupción y no es un tema ideológico, eso no tiene nada que ver, no es un tema ideológico. Poderoso señor es don dinero, y por eso es que en este gobierno los casos de corrupción de gente del Frente Amplio con el caso Fundaciones es sin comentario. Por eso te digo, la gente se vuelve loca cuando ve dinero, desgraciadamente. De la misma hay un vacío espiritual, cultural tremendo en nuestra sociedad, Boris. Por eso tocamos muchas veces el tema de la droga, porque la gente consume drogas y la cantidad, porque tienen un vacío espiritual y cultural espantoso, no ven ningún otro horizonte. Bueno, de la misma forma se vuelven locos con el dinero y a veces ni siquiera saben qué hacer con él y se lo gastan y malgastan todo, bien o mal habido. No, cuando es bien habido no, porque cuando cuesta las cosas se valoran, pero cuando se roba se va nomás. Entonces es un tema del que nadie escapa y evidentemente un nuevo gobierno de otro signo va a tener que tomar muchas precauciones. Oye, si hasta el gobernante, reconocidamente, incluso por la gente de izquierda como tú, que fue arquetipo de la honestidad personal, que don Jorge Alessandri, el paleta, tuvo también temas de corrupción dentro de su gobierno. Bueno, el Ruca Vergara, pero claro. El triministro que se llevó toda la plata para Estados Unidos. Por eso te digo, o sea... siempre me acuerdo de eso. Claro, no, es un hecho histórico, indignado el presidente, pero ¿qué saca? Desgraciadamente, esa es la naturaleza humana y tú tienes que controlarla. Por eso, seleccionar gente idónea, capaz y decente es fundamental. Oye, allá que tocaste ese tema, voy a hacer un paréntesis. Voy a buscar en qué terminó el famoso Ruca Vergara, porque el tipo tiene que estar muerto hace muchos años. Se muerto, sí, sí, pero cuando se fue de Chile, ¿qué es lo que hizo? Porque se llevó cualquier cantidad de plata. En esa época los países no tenían la cantidad de dólares ni los bancos como hoy día. La moneda dólar se manejaba con muchas restricciones, porque Chile era un país pobre. O sea, si el país tenía, por decirte, 10 millones de dólares... pero una fortuna. Era una fortuna. Y el dólar varía mucho más. Y robarse 10 millones de dólares en esa época era realmente dejar el país en la ruina. Y hoy día no. Hoy día el país aguanta. Los manejos son otros. Pero tú tendrás que reconocer que Chile, la economía y nuestro país han crecido económicamente una brutalidad. No. Mira, en los años 60, yo creo que con eso terminamos para no darle la lata. Oye, con suerte te pedían pasaporte para entrar y salir del país. Con suerte. No había controles de... Tú podías entrar con una maleta con dinero en cualquier país, así entraba la plata. ¿Te acuerdas cuándo nació el RUT en Chile? Te lo recuerdo, 1974. O sea, antes uno le dan un carnet de identidad en las oficinas locales, una libretita verde claro, media plástica, y una foto una foto que pegaban ahí mismo en la oficina local del registro civil. No existía un número único, no existía nada. Nada. Entonces, ¿qué controles podía haber? Prácticamente ninguno, de nada. Y en todo el mundo igual. Oye, yo te digo, en el año 62,
viaje que hice al norte del país, a Santiago en especial, en algunas comunas que eran, el caso de San Miguel y otras comunas, sí, me tocó ver a niños sin descalzos por la calle y jugando fútbol a pata pelada, como se dice. Oye, la pobreza era tremenda. Yo creo que más o menos hasta 1980 esa situación se vivía exactamente igual, con un frío salvaje. Sí, no, una pobreza. Yo tengo la pobreza y las casas con piso de tierra. Pues, ¿para qué te digo? Con piso de tierra. Y sabes que aquí incluso en Punta Arenas teníamos casas con piso de tierra. Imagínate. Yo tenía un vecino que no tenía piso. Tenía la escarcha dentro de la casa. Increíble. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy día lo hemos hecho con una conversación grata con mi amigo Claudio Morán. Como dijimos al principio del programa, Arturo Storaker anda en trabajos políticos con Evelyn Matei, y lo estamos viendo y escuchando el próximo sábado, como siempre, en Radio Presidente Ibáñez. Chao. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, www.radiopresidenteibanez.cl para Chile y el mundo, ha presentado Cambalache, un programa de opinión política donde se tocan temas nacionales, regionales e internacionales, junto a su director y creador Boris Stipicic Matic, y la participación de los panelistas estables Arturo Storaker y Claudio Morán. Los conceptos y opiniones vertidas en el programa son de responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿cómo están? Soy Maca Gallardo. Y yo, Mauricio, y les tenemos una imperdible invitación. Desde este 1 de septiembre encontrémonos todos los lunes, miércoles y viernes